¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes. Esto es el Diario de la Tarde. Mi nombre es Mariana Contartesi. Robertito, unos días de vacaciones. ¿Robertito? Sí, unos días de vacaciones le dimos a Robertito. Con tanta cosa que está pasando en el país, la verdad que el día, aunque fresco, está hermoso. ¿Abrimos la ventana, Víctor? A ver cómo está la ciudad a esta hora. Está divino. Mira, te regalamos esta postal de la zona de La Boca, del puerto que nos encanta. Y podemos preparar el extendido, porque como recién estamos a martes, todavía tenemos mucho para recorrer. Igual a esta hora la temperatura 19 grados 8. Dame primavera, que ya te siento primavera. Ya estamos en el último mes formalmente del invierno y con temperaturas que en la semana superan los 20 grados. Mañana miércoles la mínima de 12, máxima de 23, con cielo algo nublado y con ascenso de la temperatura. Mañana día primaveral a pleno. El jueves alguna lluvia, jueves y viernes con lluvias. Hay amenaza con algunos chaparrones aislados, mínima de 14, máxima de 22. El viernes igual, 12 de mínima, 20 de máxima. Cómo me gusta contarte ya cómo va a estar el sábado, porque la mínima va a ser de 11, 12 grados y la máxima de 19 con sol. Así que tenemos una previa de un lindo fin de semana por delante. Vamos a contarte, hay mucho esta tarde y tenemos muchos invitados que te van a gustar y que te va a interesar escucharlos en debate de todo lo que ha pasado en el día de hoy, pero vamos a compartir las 3 noticias de muchas que vamos a tener en la tarde de hoy. Y la primera de ellas es ineludible. Cristina Kirchner habló hora y media desde su despacho en el Senado de la Nación y con todos los papeles hizo toda una exposición en la cual cuestionó a los fiscales de la causa, Mola y Luciani. Lo que dijo es, en realidad están pidiéndome 12 años por los 12 años del mejor gobierno de los últimos tiempos, dijo Cristina Kirchner. Después tuvo otras expresiones donde se refirió a Nicolás Caputo, al amigo del alma de Mauricio Macri, que es así como el propio expresidente lo señala. Y lo que dijo y mostró un intercambio de chats entre José López, quien era secretario de Obras Públicas y del cual en esta causa están pidiendo 10 años de prisión para él por lo que es maniobras de asociación ilícita y desvío de obra pública. Pero mostró chats de José López con Nicolás Caputo, y lo que Cristina Kirchner sostiene, y que ya lo había dicho, es ¿por qué no investigan que el del revoleo de bolsos que hizo López con 9 millones de dólares, de dónde venía esa plata? Porque esa plata, y ahí lo que infiere Cristina Kirchner, es que venía de empresarios amigos de Mauricio Macri, entre ellos refiriéndose puntualmente a Nicolás Caputo. Después dijo, me siento una boluda, otra frase que dijo Cristina Kirchner, y una perlita de la cual te vamos a estar contando y que después salió a aclarar, se refirió a Chancalay. ¿Al jugador de Racing? No, se refirió a un puntero de la Villa 20. Y como durante su discurso hizo referencia a un jugador de Racing, después en su cuenta de Twitter tuvo que salir a aclarar, porque acá está el textual de ella, que en un momento, en la hora y media que expone, dice, el que lo banca a Chancalay es un tal Gustavo Mola de Angelici, del Tano Angelici, expresidente de Boca, íntimo amigo de Macri. Todo es para que Caputo y otra persona construyan. El volumen parece demasiado grande para el tipo de la 15. De todos modos, me parece que puede ser intermediario. Con Fara pasamos para las 16, murió el padre de Fernanda. Bueno, acá sigue el texto. En un momento Cristina Kirchner hace referencia. Puede ser, lo estuve googleando, dice, y es un jugador de Racing. Claro, lo que pasa es que las redes estallaron porque Chancalay, en esta época que Cristina Kirchner hace referencia, todavía no jugaba ni en la primera de Colón, porque era muy chiquito. Así que después salió a aclarar en su cuenta de Twitter y dice, durante mi intervención identifiqué erróneamente al Chancalay, que figuraba en los mensajes del teléfono de José López, con un jugador de Racing. No, el Chancalay del teléfono de López es un puntero histórico del macrismo de la ciudad de Buenos Aires, que esto es en Villa 20. Después te vamos a contar más detalles sobre este punto, pero fue un furcio que
Cristina Kirchner quiso enmendar porque quedó el jugador de Racing en el medio de la polémica. Otro de los temas de la tarde. Ayer finalmente el gobierno anunció el salario mínimo vital móvil y finalmente el dato más relevante es que aumenta 7% en septiembre, 7% en octubre, 7% en noviembre y en noviembre va a haber una nueva revisión del salario mínimo vital y móvil. Y esto obviamente que lo está llevando a más de 51.700 pesos. En el tramo diciembre-diciembre es del 80% el incremento. Y con esto, como te contábamos con Clara Salguero ayer, incrementa el resto de las prestaciones sociales, asignación por hijo, potenciar trabajo, prestación por desempleo. O sea que esto significa una suba de todos estos componentes que después te vamos a estar detallando. Y el último de los temas de la tarde, y que no me quiero olvidar de ese tema, porque nosotros dimos el anticipo el viernes pasado, una reunión en el Ministerio de Transporte, pero hay mucha gente que está padeciendo que a partir de las 10 de la noche, si tiene que ir a trabajar o vuelve de trabajar, o ayer hubo un partido del ascenso y hubo gente que fue a ver el partido o el partido de Racing con San Lorenzo, salieron y no tenían colectivo. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana no hay colectivos, ni en ciudad ni conurbano. Y durante el día la prestación de servicios se reduce al 75-80% de los colectivos. O sea que lo que notas es o que viajas un poco más apretado o que tarda más en venir el colectivo a la parada porque hay circulando menos cantidad. Están tratando con el Ministerio de Transporte de la Nación de salir de este conflicto, pero sigue sin haber colectivos a partir de las 10 de la noche. Hoy nuevamente pasa esto lo mismo. Bueno, atención porque después de estas tres noticias vamos a buscar un poco hacia adelante qué pasa con Cristina Kirchner después de que salió al balcón a saludar a los militantes que estaban en el Congreso, que mantuvo una reunión con Máximo Kirchner y con Guado de Pedro en su despacho. Y ahora estamos en uno de los puntos, que es la casa de Cristina Kirchner, donde está Diego Cañete. Diego, buenas tardes. Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, estamos en Juncal y Uruguay, frente a la residencia de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Como podrán ver, continúan los militantes y seguidores de Cristina apostados acá en la calle Juncal, cortando la arteria esta misma, como lo podrán ver en imágenes, personal de tránsito de la ciudad y también policía controlando que no suceda nada parecido a lo que sucedió en el día de ayer. Están esperando el retorno de la vicepresidenta a su domicilio, con cánticos y cada vez de a poquito llegándose en grupos de 15, 10 militantes a seguir haciendo esta vigilia frente a su domicilio. El rumor es que lo van a continuar haciendo los días subsiguientes, de las 8 a las 22, todos los días para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y ahí el dato también, además de esto que vos decís que van a estar todos los días, durante el día, allí en las inmediaciones, primero los vecinos, todo el tiempo con este ruido, la verdad es que es invivible para ellos también estar ahí, porque además de la gente circulando todo el tiempo con los cánticos y demás, es invivible, además de que ya esa zona tiene mucho ruido por el tránsito. Y el otro tema es que... Sí, recién me lo manifestaban algunos vecinos, claro, de la zona, eso que haces referencia a vos, ¿no? Que, bueno, me preguntaban, ¿sabés cuánto tiempo van a estar? Si esto va a continuar. Y digo, no, la verdad que no. Su intención es hacerlo todos los días. Eso es lo único que podemos transmitir en esta zona de Recoleta, ¿no? Claro, absolutamente. Bueno, allí nos quedamos. Sobre todo, Diego, aguardando el regreso de Cristina Kirchner. Todavía tenía previsto algunas reuniones allí en la zona. Y esto, bueno, que se transforma otra vez todos los días manifestación. La zona otra vez se pone caldeada. Ya volvemos allí con vos, Diego, gracias. Lo que sí estamos también al pendiente, donde está en estos momentos Cristina Kirchner, que es en su despacho del Senado, y allí está trabajando en vivo Marcelo Padovani. Buenas tardes. Hola Mariana, buenas tardes. Estamos aquí exactamente en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, cortada desde hace, te diría, unas 4 horas, desde que empezó a hablar, bueno, ya hace unas 3 horas que terminó, 3 horas y media que terminó
de hablar la vicepresidenta de la Nación, que todavía está aquí dentro del Congreso. O sea, que había actividad aquí en el Congreso de la Nación, específicamente en el Senado, algunas reuniones de comisión, pero claro, todo quedó de alguna manera opacado por la palabra de la expresidenta de la Nación, que como decías en la apertura de nuestro noticiero, expuso durante aproximadamente 1 hora y media, ejerciendo, según dice ella misma, su derecho a la defensa. Así está la situación ahora sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Mira, Mariana, te vamos a mostrar, te estamos mostrando en estos momentos. Ahí, te diría, no está la cantidad de gente que había hace aproximadamente 1 o 2 horas. Hay bastante menos gente. Ya algunos se han vuelto. Recién escuchaba a nuestro colega en el otro móvil que decía que allí hay gente, quizás algunos hayan ido para ese lado también, Mariana, pero lo cierto es que Cristina Fernández está todavía aquí en el Senado y en el transcurso de la tarde, si esto lo tenemos confirmado, se va a dirigir hacia su domicilio de Juncal y Uruguay. Bueno, allí ya volvemos con vos, Marcelo. Tenés prioridad sobre todo ante las alternativas de lo que ocurre en el Senado. En un ratito vamos a estar conectando con vos también para charlar con algunos senadores y con novedades respecto a Cristina Kirchner. Ya volvemos, Marce, con vos. Bueno, pues aprovecho y saludo a todo el equipo. Lili Caruso. Lili, buenas tardes. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Ah, lindo el naranja, ¿eh? Ay, bien, la naranja mecánica. Mira vos. Holandesa. Ahora resulta que está holandesa. Sí, también sí, me dijeron. También. Holandesa hoy me dijeron. Mira vos, Pablo Winocourt. De la Real. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Un día cargadito. Sí, yo te voy a decir, pensé que iba a hablar más tiempo, porque ella, el récord que tiene la vicepresidenta de la Nación es cuando hizo como presidenta de la Nación una exposición ante el Congreso que duró casi 4 horas, que era un 1 de marzo de apertura de sesiones, que ahí habló de todo también. Ese es el récord. Yo también pensé lo mismo. Pero pensé que igual duró bastante, pero un poquito más. A ver, a grandes rasgos y pasando en limpio hasta ahora, gente que se engancha a esta hora, Pablo, y no lo pudo ver. ¿Cuál sería el concepto que dejó Cristina Kirchner y que quiso plasmar en esta hora y media de exposición? Hay 2 conceptos. Uno tiene que ver con la defensa judicial, sí, y la otra tiene que ver con la defensa política, donde dice ella sobre el final de su discurso, plantea, esto no es contra mí, esto es contra el peronismo. Habla básicamente de una persecución política, de sectores que quieren, que están en contra de las políticas públicas que ella llevó adelante en su gobierno y que por eso la están persiguiendo. Esto lo dice al final de su discurso y toda la primera parte hablando de la falta de pruebas en esta causa de vialidad. Bueno, es importante empezar a escuchar algunos fragmentos de esta hora y media de Cristina Kirchner, porque sobre todo en esto que está contando Pablo, está en parte resumido lo que Cristina Kirchner plantea de cómo no se investigó como corresponde la causa de vialidad nacional y hasta apuntó a que en realidad la vinculación de José López con aquel, ustedes saben, evento de tirar los bolsos en el convento y los 9 millones de dólares que había allí, en realidad debió investigarse siempre de dónde provenía esa plata y si era el pago de coimas, que entre otros involucrara al amigo del alma, al hermano del alma, como Macri siempre dijo, sobre Nicolás Caputo. Este es un fragmento de lo que decía Cristina. Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era el de José López, secretario de Obras Públicas, revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer entonces con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas? Hablo de los fiscales de instrucción, que son los que investigan, el juez de instrucción, que es el que investiga, el fiscal de instrucción, el fiscal de cámara. ¿Cómo investigaron esto? Que esto no se sabía, porque yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y el fiscal Mola introducen esta cuestión entre gallos y medianoches a este expediente de vialidad de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz que no tiene que ver nada con el mundo. ¿Nadie investigó esto cuando encontraron a un tipo con 9 millones de dólares revoleando en un convento? Sí, se investigó. ¿Saben qué pasó? Se mandó un oficio a Estados Unidos, a la Reserva Federal, porque había
había billetes, fajos termosellados, salidos directamente de la Reserva Federal. ¿Qué informó la Reserva Federal? Que sí, un fajo había sido enviado ¿a dónde? Al Banco Finansur. ¿Quién estaba en el Banco Finansur? Un señor que se llama Sánchez Córdoba. ¿Quién es el señor Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva de con Macri y con Angelici, no sé, porque yo de fútbol no entiendo mucho, en Boca. ¿Saben por qué? Cuando empezaron a tirar el ovillo de esto, pararon. Porque aparecieron ellos con el ovillo, los macristas. Bueno, en algún punto acá, Pablo, también era esperable, y algo ayer había dicho el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, que iba a apuntar a lo que no leyeron o no quisieron ver en la causa los fiscales Luciani y Mola. Y acá vuelve a vincular a Nicolás Caputo con algo que ya en su momento se había hablado, que tenía que ver con la ruta de investigar el dinero que tenía José López al momento que quiso esconder la plata en aquel convento de General Rodríguez. Sí, importante esto, porque el punto más flojo, si se quiere, de la acusación contra Cristina Kirchner tiene que ver con los vínculos entre Baez y Cristina Kirchner, la probatoria de esos vínculos. Entonces, lo que está planteando en este término es, bueno, lo nuevo de la causa, que es en realidad el punto donde se los puede vincular, son estos chats donde José López habla con Lázaro Báez y también aparece en un chat Máximo Kirchner. Por eso es que Cristina pide hablar de nuevo. Y en esto que acabamos de escuchar, lo que plantea Cristina es, bueno, ¿por qué no averiguan de dónde salió la plata de López? Y da a entrever un vínculo entre esa plata y un empresario muy ligado a Macri, que es el amigo de la vida de Macri, que es Nicolás Caputo. Bueno, esto igual es parte de otra causa, ¿no? Sí, también hay que decirlo. Por eso, acá evidentemente lo que Cristina Kirchner está planteando es que en el proceso de investigación, esto también dentro de la militancia y dentro de aquellos sectores de la sociedad que dicen si Cristina es responsable que sea condenada, pero que también se condenen otro tipo de delitos que se hayan hecho contra el Estado Nacional, vuelve esta historia de cómo Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, toma deuda con el Fondo Monetario, una deuda que era impagable en los primeros años y que después a las claras se vio, y dónde fue a parar esa plata, que llegó del fondo y que se fue. Entonces, hay otra vez la grieta, se vuelve a plantear la grieta dentro de las causas judiciales y de las investigaciones, porque esta investigación del Fondo Monetario la tiene la doctora Capuchetti en los tribunales de Comodoro Pi, con el fiscal Picardo, o sea que evidentemente hay una investigación que va al paso de Comodoro Pi. Vamos a ver otro fragmento, porque en un momento Cristina Kirchner, que es locuaz y de manera histriónica, dice: yo me siento una boluda. Dice, pero escuchá en qué contexto lo dice Cristina Kirchner. Que no se hagan los boludos, debe ser de boludo. En realidad, la que me siento muy boluda soy yo, pero bueno, no importa. También tenía el picante que tenía el discurso. En muchos momentos del discurso también habla, dice, no, ¿dónde me está tomando la cámara? Porque yo no estoy tan acostumbrada a los estudios de televisión como otros que me denunciaron. Pero ahí lo que está mostrando en esa parte, por eso lo quería enganchar con esto, está mostrando los chats, que ayer el doctor Beraldi lo dijo, que esos chats que están mostrando entre José López y Nicolás Caputo están en la causa, están en el expediente. Lo que está diciendo Cristina Kirchner es, cuestionan que hay chats de José López, hay 1 o 2 chats con Lázaro Báez, que Lázaro Báez se le pidieron 12 años de prisión igual que a Cristina Kirchner por la causa de vialidad en Santa Cruz, pero no la de cientos de comunicaciones que hubo en los últimos años entre José López y Nicolás Caputo, y ahí muestra un fragmento de los chats. Exactamente, bueno, por eso lo que plantea Cristina es, ojo que acá hay muchas más conversaciones de López con Caputo que con Lázaro Báez, que ahora te digo cuántas son, porque lo mandó aparte también el equipo de Cristina Kirchner. Y también, o sea, esto plantea desde el lado de Cristina, lo que plantearon ya desde los que están siguiendo la causa, del lado de la acusación es, bueno, justamente Báez no tenía que estar tanto chateando porque ya tenía muchos más aceitados los pagos, en cambio Caputo tenía que seguir hablando y insistiendo varias veces. No tenía que dejar pegados los dedos. Para que le paguen. Bueno, en un momento Cristina Kirchner dice, yo no uso WhatsApp,
uso algo el Telegram y lo uso con muy poca gente. Evidentemente esa poca gente es Alberto Fernández, con quien ayer recuperó parte del diálogo. Son 6 chats los que plantea Cristina entre José López y Lázaro Báez. Y Lázaro Báez después contra los de Caputo. Son más difíciles de contar los otros, son muchos más, son varias páginas. Contra los de Caputo, bueno, exactamente. Que son muchos más, por eso hace referencia. Hay otra parte del discurso, decime. No, sí, quería decir, igual sí, también hay que decir que estos son los chats directos entre José López y Báez. Después hay muchos otros chats con un apoderado de Austral o un socio de Austral Construcciones, que son los que más vimos durante los últimos días. Bueno, esa aclaración está bien en función, porque ¿qué es lo que cuestiona Cristina Kirchner? Que entre ella y que ella no tiene, a ver, ¿qué es lo que planteó Cristina Kirchner? Que ella no tiene vinculación directa con lo que haya pasado en relación a la obra pública. Porque ahí, en toda la exposición, lo que está planteando es, primero, investiguen la plata de López. Dice, la que tiraba en el convento, ¿de dónde venía? Como diciendo, ¿era plata de la corrupción? Sí. Pero ¿de quién venía esa plata de la corrupción? Como diciendo, mía no era de López. ¿Quién se la pagaba a López? Y ahí hablando de Caputo. Y después esta historia que lo que sostiene Cristina Kirchner y el propio abogado, el doctor Beraldi, es que no hay ninguna conexión directa, por eso habla de ficción, que la puede involucrar en ser la responsable de haber direccionado la obra pública de Santa Cruz a Lázaro Báez en un 78% de la obra pública, que es lo que señaló el fiscal Luciani. Y en un momento Cristina Kirchner habla del Poder Judicial con un concepto donde dice, ayer definitivamente nació el Partido Judicial. Esto decía Cristina Kirchner. Porque en realidad este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo. Bueno, y acá evidentemente está claro que para Cristina Kirchner ya es cosa juzgada y que ya la tienen condenada. Los procesos ahora, Pablo, para entender, a partir del 5 de septiembre se reanuda todo lo que es el debate, que en realidad es el tiempo de alegatos que tienen todas las defensas, con 13 los imputados. ¿Y cuándo podría tomar una decisión el tribunal? Dicen fin de año. O sea, este es el esquema que plantean. Con viento a favor, diría en el barrio. Con viento a favor y sin ningún inconveniente en el medio. Estamos hablando de un fallo de primera instancia, ¿no? Después, o sea, el fallo de lo que pase después va a haber apelación en sucesivas instancias. Pero en principio eso, lo que vamos a ver es el 5 de septiembre a las 8:30, el alegato del primer defendido. Son 3 jornadas por cada uno de los implicados. Y a partir de ahí, bueno, un cronograma que en principio iba a ser en orden alfabético. Finalmente ayer se decidió cambiar el orden por cuestiones técnicas. Bueno, pero alguien diría, el orden de los factores no altera el producto. No cambia, y además no cambia nada en lo que es el proceso judicial. Y además la respuesta, digamos, me parece que hoy fue clara, ¿no? Digamos, más allá de lo judicial. Por ahí va a ir Beraldi también. El núcleo de la defensa hoy fue expuesto incluso con más claridad de lo que había sido hasta ahora, donde no se había pronunciado tan exhaustivamente Cristina Kirchner sobre la cuestión de fondo. Exactamente, y yo coincido con vos en que por ahí va a ir el doctor Beraldi cuando le toque hacer su alegato. Yo en un ratito quiero mostrar, porque Cristina salió al balcón y estaban los militantes esperándola y empezó a cantar la marcha peronista. Lo quiero preparar porque ya lo estoy viendo, de ojo. A Carlos Campolongo. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo sabía. Déjame, a ver si tenemos audio. ¿Tenemos ambiente de esto? Que es el momento en el que sale Cristina Kirchner al balcón. Ahí levanta la mano, arenga sobre la calle a los militantes. Allí salió, saludó a la gente. Allí está el relato de nuestro colega Diego de Nicolás, que lo estaba cubriendo en vivo. Bueno, y de fondo se escucha a la militancia cantando y Cristina Kirchner también cantando. Bueno, cantando la marcha, ¿no? Sí, es una movilización que debe ocupar vos decís que no. No pregunto sin maldad. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, antes que nada, gracias. No te quería recibir. No, por favor, gracias a vos. Gracias a vos. Estoy contento de venir en este día a hablar con ustedes, a conversar con ustedes. Sí.
Pero bueno, yo te recibo yo con te voy esto, a decir Cristina una cosa. cantando la marcha peronista. Un dato. Yo sé que a mí esto me genera, digamos, un costo mediático, en el sentido de que algunos creen... Estás con la piel curtida. No, sí, pero que nada, que la peronímetro, nada. Yo no puedo concebir los procesos políticos sin la historia y sin los contextos. Sí. Entonces yo tengo que comparar esto. Ayer fue el día del renunciamiento de Evita. Sí. ¿Sabes? Eso significa una concepción política distinta, donde el liderazgo era Perón. Cuando en el 55, después de los bombardeos de la Plaza de Mayo, se obliga a Perón a presentar la renuncia, él lo hace. ¿Sabes por qué? Porque él no quería derramamiento de sangre entre argentinos. No son cosas menores en lo que yo humildemente trato de aportar para la reflexión. Entonces, toda esta agitación, y tiene el derecho la vicepresidente y la expresidente en ejercer su defensa, pero creo que también otros tenemos el derecho de realizar argumentaciones políticas no descalificatorias en lo personal. Yo jamás la llamaría yegua a una presidenta, jamás. Me parece horroroso todo lo que hemos vivido. Mucha gente lo hizo. Bueno, si eso lo fue hizo. Un estigma Exacto. que ella no lo perdona, esa no, por eso, yo comprendo eso, lo comprendo total y absolutamente. Si vos me preguntás, a mí me gustaría que hubiese una suerte de paz social mayor en la Argentina. Sí. Ahora, con respecto acá hay un aspecto, digamos, de estructura o de estrategia judicial de un proceso político. Ajá. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que ese proceso político no tenga condimentos de orden de la organización judicial en donde está la denuncia, está la sospecha, está la prueba, etcétera, etcétera. Y están las defensas. Lo que me duele a mí conceptualmente mucho es que esto desbarata a toda la política, a lo político en general. Más allá de Cristina, más allá de Macri y más allá de otras historias que algunos no recuerdan. Es que la ¿entendés lo que te quiero decir? Está claro y siguiendo tu lógica, porque está claro que se volvió a poner la grieta en esta historia de a mí me acusan, pero no investigan otras causas en las cuales está involucrado el expresidente Macri o los amigos de Macri o los socios de Macri. Absolutamente. Entonces, te digo por qué, por ejemplo, en la radio con los oyentes pasaba esto de investiguen si Cristina es la culpable, que pague, pero también investiguen cómo Mauricio Macri tomó deuda y la plata que entró a la Argentina se fue. Es como que volvió la grieta más que nunca. Ese es un punto importantísimo que estás marcando. El otro es preguntarnos en general dónde está la virtud en la Argentina, la virtud política, me refiero, que conlleva a algo que el clivaje empezó en 1976, pero hubo episodios antes, en donde la cuestión está en cómo se financia la política. Tan crudo como eso. ¿La financiamos de cualquier manera? Como la financian dirigentes actuales, de uno u otro sector, dirigentes pasados. Podemos buscar lo que en la Unión Soviética se llamó la perestroika y la glasnost, o sea, la renovación y la transparencia. Vos lo sabés, vos tenés años de profesión. Vos sabés que a veces cuando estamos mirándonos cara a cara con un entrevistado, sabemos cuándo nos está haciendo el discurso adecuado a las circunstancias. Bueno, cualquiera fuera la expresión política. Bueno, en algún punto hay, Carlos, una construcción del relato por parte de Cristina Kirchner, que si te parece compartimos un fragmento más, que lo analizamos con Pablo también, que tiene relación con este juego de los 12 años de pedido de condena con los 12 años de su... Sí. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por la CFJP, otro por YPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes.
Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Bueno, por eso me van a condenar, que acá Pablo es en parte el eje de lo que Cristina Kirchner estaba planteando, pidiendo la palabra, porque entiende que esto ya es cosa juzgada. Sí, ella dice, esta sentencia ya está escrita, lo dijo varias veces, lo dijo hoy también de nuevo. Y el planteo básicamente es, como te decía antes, es una persecución política que es contra mí y también contra el resto del peronismo y los sectores nacionales y populares. Incluso, no recuerdo si lo dijo, pero también muchas veces se compara con Lula, con Evo Morales y con otras situaciones que se vivieron en América Latina, que de hecho hoy también hubo un respaldo de Dilma Rousseff y también del expresidente de Colombia. Entonces, bueno, eso es el planteo que hace Cristina Kirchner, que además autoelogia a su gobierno, ¿no? Sí. Digamos, no tiene abuelita como es, ¿no? Pero fíjate cómo hace este juego de palabras entre los 12 años que le pide el fiscal Luciani y los 12 años de gobierno que incluyen también a Néstor Kirchner. Que es algo que había dicho Grabois también ayer, ¿no? Que habla de los 12 Sí. años y siempre cuando pasan estas cosas uno se pregunta de quién fue la idea. ¿La No, tomó yo creo- Cristina de Grabois Sí. o Grabois habló con O de Cristina? algún publicista. Bueno, O de algún- bueno. alguien lo dijo primero, ¿no? Bueno, a ver, evidentemente Cristina Kirchner, antes de preparar de toda esta exposición, habló con varios de los dirigentes con los que tiene confianza y no vía Telegram. Viste que ella dice, yo hablo por Telegram y hablo con muy pocos. Como diciendo, yo no dejo el registro de cosas que después me puedan chupar el teléfono y generarse algún tipo de debate, o como las charlas que le ventilaron, donde salió y quedó el célebre "Soy yo, Cristina, pelotudo", de charlas que se filtraron, que no debían filtrarse de una causa que se estaba investigando también. O sea, eso es una realidad. Había ciertas charlas que no debían filtrarse porque no venían a cuento de la causa que se estaba investigando. ¿Qué va a pasar ahora? No te lo pido como un prestidigitador, Carlos, sino que te lo digo te lo pregunto desde el análisis político. ¿Qué pasa a partir de ahora, donde algunos dicen Cristina ya se lanzó a la campaña 2023? ¿Qué escenario hay electoral? ¿Dónde queda Alberto, en este caso? Y mientras Massa, no lo estamos hablando, después lo hablaremos. Ayer ya se confirmó con la llegada de Rubinstein ajustes en distintos sectores de la economía y sectores de la educación, de la salud y de la obra pública. Hay como tres frentes ahí a tratar con esto. Sí, hay tres frentes y hay varios actores. Algunos visibles, otros invisibles. La guerra que podemos ver interna entre lo que llamaríamos servicios de inteligencia públicos y privados Claro. ha florecido en las últimas horas. Creo que esto es evidente. Es decir, y esto, todos los estados nacionales tienen sus servicios de inteligencia, pero tienen cierto ordenamiento, aunque se les escapa, ¿eh? El que era Hoover, el presidente, el director del FBI, que estuvo años y años y apretaba con lo que hoy se llaman carpetazos a los presidentes de la nación de los Estados Unidos de América. ¿Te imaginas lo que puede suceder acá? Entonces, lo primero que me preocupa es este campo de batalla de los servicios de inteligencia, que están obviamente ligados a la acción psicológica, a la fake news y a la no búsqueda del sendero de la verdad de las cosas, no filosóficamente, por lo menos en un proceso judicial. Sí. Entonces lo que vos me preguntás es, yo te diría que está todo abierto, está absolutamente todo abierto. Puedo pensar desde la perspectiva de Cristina que la mejor defensa es un buen ataque, como en el ajedrez, digamos. Entonces, yo lanzo la candidatura porque con eso mantengo la cuestión en vilo. Sin embargo, tengo una segunda intuición, no para nada No, conocimiento. está bien, información, pero ¿qué intuís que puede? Intuyo que el final, probablemente para la elección del 2023, sea Cristina y Macri. O sea que la grieta, bueno, sí. entonces... Estoy hablando de eso, más Sí, allá sí. de los desdoblamientos que hay en las provincias y Pero todo. entonces ahí el planteo, vuelvo entonces al concepto de la grieta. Viste que la grieta había quedado un poco de lado en Sí. la pandemia.
las fotos de Alberto Larreta Kicillof, después eso que se va disolviendo, vuelven las disputas, pero son disputas entre Alberto y Larreta, que no generan grietas, sino que generan posicionamientos, pero que la reaparición de Macri, idas al conurbano, Cristina Kirchner ahora con esto, vuelven a abrir el proceso de grieta, o sea que es el proceso de un camino al 2023. La inteligencia narrativa que vos hablaste y discursivas, porque uno podría interpretar, me parece, que anoche la elevación de Rodríguez Larreta como responsable de la represión involucra a Macri, pero a su vez lo alza como contendiente a Macri en este sistema tan bipolar que estamos viviendo y que obtura la capacidad de pensamiento. Ahora atención, que esto lo escribíamos en la24.com el domingo. Si Cristina llega a ser candidata a presidente, Macri probablemente sea candidato a presidente también porque siente que a ella sí le puede ganar y a partir de eso, por lo menos Juntos por el Cambio se rompe. Coincido, no sé qué pasará con el resto del peronismo, porque también hay gobernadores que no están dispuestos a acompañar una aventura electoral de Cristina Kirchner. Gobernadores más de centro que aceptaron acompañar a Alberto y a Cristina porque estaba en su momento Alberto, pongo un nombre como el de Omar Perotti. Bueno, pero es interesante, digo, porque hay gente que dirá, bueno, ya están mirando el 2023. Nosotros no. Ellos están mirando el 2023. ¿Qué pueda pasar? Hay gente que tiene hecha apuestas de si Cristina y Macri van a ser efectivamente los candidatos. Ahora, también te deja un escenario de regresión, pero no por Macri y Cristina malos candidatos, sino porque ya pasaron su momento de gestión y seguimos encerrados en la política de lo viejo, de lo que ya se probó, y no de las nuevas oportunidades dentro de los espacios del PRO o de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, de generar otro semillero de dirigentes. Ni tan siquiera te digo masa, de lo que sea, otra cosa. O sea, yo lo que siento, Carlos, es que empezó otra vez la grieta de manera fuerte a partir de hoy, o a partir de ayer a la noche, en la puerta de la casa de Cristina. Ahí para mí empezó otra vez el proceso de grieta que nos va a acompañar ahora hasta la elección del 2023. Sí, yo comparto completamente tu análisis y comparto acá también la visión. Te aclararía una cosa, para no entrar en el discurso, yo te diría, cuasi de eslogan. En publicidad puede ser, en política no todo lo nuevo es lo bueno. Aclaro. Está bien. Digo. Bueno, ¿Sí? está bien. En publicidad, seguro. Sí. Nuevo y gratis son las dos palabras que mejor funcionan. Pero la gente no quiere renovación, Carlos, también. Pero no quiero decir la gente generalizando. ¿No hay un sector que quiera una renovación? Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Yo no quiero empezar a personalizar aquí. Claro que hay sectores nuevos, pero esto no asegura absolutamente nada en este sentido. Hemos vivido 20 años y más de 20 años de una concepción política donde lo nuclear de la política, que es la arquitectura, es la comunidad, es el ser social, se ha desvaído en la rosca, pero no de las ideas políticas, de los negocios. ¿Me entendés? Discúlpame, a veces... Vos tranquilo, estás en total libertad, como siempre en este canal. Me siento en casa. Por eso, como siempre. Entonces lo que vos estás diciendo es nada segura. Ojalá que haya una renovación. Pero con un concepto, a mí vos sabés que me gusta un poquito la filosofía y a veces me voy por ese lado, pero muy chiquitito, muy cortito. Ortega y Gasset, que analizó las relaciones intergeneracionales, cómo se iban dando en España, él decía que no había que confundir la cuestión de encontrarse en un mundo. Yo vengo acá, me encuentro, estoy en un mundo, y creer que este mundo fue regalado, me fue regalado y nos fue regalado. Sí. Y no es así para la mayoría de las personas. Entonces, todas estas cuestiones que podés ligarlas al valor, tienen que cruzarse con la política, porque la política no tiene sentido si no tiene valores. Bueno, pero ahí hay, no solo pasa con la política, Carlos, nos pasa a nosotros como periodistas, a los gremialistas al poder judicial, que hay un quiebre con la sociedad en la cual duda de lo que decís, no te cree,
la verdad es que primero duda y después te escucha. O sea, primero dice, no, está mintiendo, para después escuchar con atención ahí, pero porque lo hemos generado de este quiebre con la sociedad en la credibilidad y en la previsibilidad que hoy la Argentina no tiene. Ahora, como estrategia, porque digo, ayer asumió Rubinstein, y acá, Pablo, me parece interesante entender, asume el viceministro de Economía, que es el hombre que tiene que ejecutar lo que Massa desde lo político ordena y distribuye. Prioriza. Y la verdad es que empieza a hacer ajustes en sectores donde todos los gobiernos dicen que había que hacerlo, si no lo hacían, porque el macrismo también lo decía y no lo hacía, Alberto Fernández lo demoró por pandemia y después lo demoró por Martín Guzmán y después los 25 días de Batakis. Y en paralelo lo que está pasando es que también empieza un proceso económico, que ahora el dólar está un poco ahí, va, viene, pero es un proceso económico también de ajuste el que estamos atravesando. Palabra que te dicen que es mala palabra, pero es ajuste, ¿no? Ni más ni menos. Por eso en algún punto al gobierno le puede venir bien esto de Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner se lleva la marca. La grieta, a ver, Pablo. estamos ¿a qué hora empezó? A las 11, 11 y piquito. No, pero y antes desde también, ayer, Pablo. desde ayer estamos hablando los incidentes en la casa de Cristina. Los incidentes de la casa de Cristina, pero digamos, desde ayer, desde hoy, hablando de esto y no hablamos de, por ejemplo, este ajuste al que vos estás haciendo referencia. Al gobierno le puede venir bien. Ahora, también hay que decirlo, el hecho de que la política, incluyéndonos a nosotros como periodistas, estemos todos hablando de causas judiciales y no de los problemas reales de la gente, que son los problemas de la economía mayoritariamente, hay otros también, ¿no? La inseguridad, la educación, la salud, etcétera, también produce una disociación que no sé si es buena para el gobierno y hasta te diría, no sé si es incluso perjudicial para la oposición. No sé vos qué pensás, Carlos. No, yo pienso que al conjunto, a lo político, ¿me entendés? No a lo político como acción política o cuestión partidaria solamente, a una concepción de sociedad. Porque a mí me parece bien que se defina la cuestión de este hombre que era muy ligado a la baña, yo lo conozco, un macroeconomista. Ahora... Por Rubinstein también, por Rubinstein. ¿no? Por Gabriel Rubinstein. ¿A vos te parece que podemos ceñir la gravedad del momento y más allá de las urgencias de nuestros compatriotas que peor lo están pasando, a un proyecto que te amplíe el horizonte de esperanza? Entonces, ahí si no hablamos de educación, como decía Pablo, si no hablamos de una mejor conexión territorial, si no hablamos de la defensa de nuestro territorio frente a ciertas invasiones y ciertos personajes o actores que no conocemos bien qué quieren, estamos balcanizándonos cada vez más. A mí, ¿sabés qué me recuerda y me causa un poco de estremecimiento? Raúl Alfonsín, cuando a los 3, 4 años que había iniciado su mandato, él habló del riesgo de la libanización del país, o sea, la guerra civil que tenía el Líbano. No tenía autoridad, no tenía territorio definido, no tenía autoridades, no tenía territorio definido. Era una guerra de todos contra todos. A mí, yo le temo a eso. Le temo a eso porque no veo, justamente por lo que vos estás definiendo o señalabas de los liderazgos más visibles, más de vidriera, no escucho buenas ideas, no escucho ideas, mejor dicho, no buenas ideas. Entonces es la repetición de eslóganes que nada, los puedo decir yo, los puede decir Pablo, los puede decir cualquiera, no hace falta ser un dirigente político. ¿Dónde está la acción política producto del pensamiento político, de la gravedad del momento? Bueno, ¿dónde lo veo? Ahí te diría que quien toma eso es Cristina Kirchner, pero por una necesidad propia, sí, que es su defensa en causa judicial. Absolutamente. Mira, vamos a compartir Cristina Kirchner, porque sigue tuiteando su equipo de comunicación desde la cuenta de Cristina Kirchner algunas cuestiones de la hora y media de exposición y justamente hace referencia acá al IBC, al Instituto de la Vivienda de la Ciudad. ¿Qué es el IBC que mencioné durante mi intervención? Es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. En estos mensajes que vas a leer, José López le pide a Caputo que gestione pagos de este instituto. Y ahí hace capturas de pantalla de esto que está dentro de la causa.
Esto que está ventilando Cristina Kirchner está dentro de las 9.000 fojas famosas que dice que Luciani, el fiscal, leyó, pero que ella cree que no leyó. Y pregunta, ¿quién era el presidente del Instituto de la Vivienda de la ciudad que recibe las órdenes de Caputo? Emilio Basavilbaso. Que los jubilados y pensionados lo recordarán porque él fue el titular de ANSES durante el gobierno de Mauricio Macri. Esto hago yo la aclaración. ¿Qué hacía Caputo, un empresario de la construcción, manejando y ordenando pagos del IBC? ¿Viste? Flojitos de papeles cobraron igual. Con la tuya, contribuyente. Y acá vuelvo a esto de... Digo, estamos hablando de otra causa. Acá Cristina Kirchner se abre de lo que es la causa de la obra pública en Santa Cruz porque dice, asume Iguacel en Vialidad Nacional y lo único que hace de los 24 distritos solo investiga Santa Cruz. Que por eso es la apertura de esta causa. Claro. Bueno, ese es quizás el punto más sustancial de la defensa de Cristina Kirchner, sí, ¿no? Porque lo que tenemos es un punto ciego, no termina de quedar claro si esta maniobra o esta supuesta maniobra estaba vinculado solamente a la provincia de Santa Cruz o a otras. ¿Qué quiero decir con esto? El argumento de Cristina es, por ejemplo, los plazos de entrega de las obras no se respetaron en la provincia de Santa Cruz. Ok, ¿qué dice Cristina Kirchner? No se respetaban en ninguna provincia porque funciona así el Estado. Después podemos criticarlo, lo que sea. Lo mismo no lo puede decir ella tan explícitamente, pero el tema de los sobreprecios, que en muchos casos está vinculado, no a maniobras de corrupción, sino a los tiempos eternos con los que paga el Estado. Inflación, inflación no solo la inflación, un poquito más también, bueno, ¿no? En eso coincido. Ahora, sigamos leyendo un poco lo que decía de Emilio Basavilbaso, si ahora podemos volver al tuit. Entonces pone postdata. Claro, yo me adelanté cuando dije quién era, ¿no? ¿A dónde fue a parar Basavilbaso durante la presidencia de Mauricio Macri? A manejar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el FGS, que tiene acciones en las empresas de Caputo y Mañeto, que fue una discusión eterna durante el gobierno de Macri sobre qué hacían con este dinero. Y ahora, ¿a dónde está? Y pone que es el Chief Operating Officer del grupo Clarín. Todo hace juego con todo. Y acá otra disputa histórica de Cristina y que empezó Néstor Kirchner, que es la disputa con Clarín. El famoso que te paya Clarín, estás nervioso. Digo, como que vuelve sobre ciertos procesos de su gobierno que vuelve a tomarlos como los enfrentamientos con Clarín y demás. Por eso yo insisto que la grieta, digo, como un análisis personal, la grieta otra vez se instaló ayer a las puertas de la casa de Cristina Kirchner en la ciudad. ¿Quién empezó el enfrentamiento? Si fueron militantes del PRO o militantes de Cristina Kirchner, a esta altura es anecdótico. Lo que te termina mostrando es que empezó una disputa al 2023 y que mucho va a tener que ver con algo que me parece interesante, Pablo, que cuentes. Condena. ¿Cuándo habría y si efectivamente Cristina Kirchner el año que viene puede estar en condiciones, si lo deseara, de presentarse como candidata al rol que fuese? Sí, condena efectiva no sabría decirte porque depende ya de tiempos de otras instancias judiciales. Se hablaba de diciembre, pero... Diciembre, primera instancia. Sí. Ahora, lo que dicen todos los, digamos, no soy abogado, pero lo que te plantean todos los especialistas es que es imposible que Cristina llegue proscripta, entre comillas, y lo digo porque es la frase que usaron en el peronismo, para las elecciones del año que viene. No va a haber sentencia definitiva para las elecciones del año que viene, con lo cual Cristina Kirchner va a poder ser candidata a lo que ella quiera presentarse, sea presidenta, como dice Carlos, o sea a senadora por la provincia de Buenos Aires, que es por lo menos lo que más se habla en este momento como una posible postulación de Cristina, que en principio no tendría ganas de volver a ser presidenta de la Nación y podría sí poner a alguna persona de su entorno más íntimo como candidato. Esto lo digo yo sabiendo que es difícil que pueda llegar a... Bueno, lo que ha hecho en 2019, en definitiva, es el dedo Alberto Fernández. Pero en 2019 ¿no? Para ganar. Sí. Ahora... para perder con la suya. Para perder. Lo que dice Pablo es muy interesante. Yo me agarro de algún fleco de lo que dijiste para seguir.
Creo que otro tema que va a haber que discutir profundamente, y lo va a tener que discutir profundamente el peronismo, es hasta dónde vamos todos juntos, que juntos somos más y vamos. No es eso más. Porque contrario censu, también parte de la sociedad, aún a los peronistas que verdaderamente son peronistas, son honestos, que hay un montón, no son todos esclavos de una corrupción para financiar la política. Yo creo que algún tipo de expresión paulatinamente va a surgir. No sé qué capacidad tendrá Cristina de poder dominar todo el panorama. ¿Quién se animará? El peronismo tiene una historia siempre muy... ¿De expresión paulatina vos decís expresión política de algún otro dirigente que surja? Sí, sí, de formaciones que vayan surgiendo. Yo creo que esos tienen todos un problema. A ver. Juntar votos. ¿Dónde van a sacar los votos? Bueno, pero si están todos dentro del mismo espacio, es como en 2019. Bueno. No, dentro del mismo espacio del Frente de Todos es una cosa. Es una cosa. Por fuera, pero candidatos para el Círculo Rojo hay muchos. Pero el Frente de Todos, si querés el peronismo no, porque es más amplio. El Frente de Todos sabe, si no va unificado en 2023... Ya está, no hay chance. Bueno, por eso lo que vimos desde ayer, que fueron todas las sucesiones de tweets que incluyeron desde, decíamos antes, desde Grabois hasta la CGT, que en muchos casos están muy enfrentados a Cristina Kirchner. Lo que vimos fue una muestra de unidad que se consolida hoy cuando Cristina dice, no es contra mí, es contra todo el peronismo. Bueno, pero que lo dice en el balcón cuando empiezan a cantar la marcha peronista. Por eso abrí la charla así con vos, porque es volver a los famosos sellos de goma, que en algún momento los dejan de lado cuando no sirven, después hay que desempolvarlos cuando se necesita. O hay algún ministro que te recomienda que te lo escondas en algún lugar un poco impúdico. Sí. La marcha peronista... Donde no llega el sol, para ser fin. Bueno. Entonces, yo lo que creo que es muy interesante lo que acota Pablo. Claro, hay que ver cómo va coagulando eso, porque el grave problema, o uno de los graves problemas que hay aquí, es que las coaliciones electorales, por ausencia de partidos políticos, fueron un fracaso. Fueron un fracaso. ¿Por qué? Porque en realidad es un rejunte, la rosca, el espacio y qué sé yo, y no hay proyecto. No porque no están convencidos de en lo que están juntos. Entonces, bueno, acá habrá que ver realmente, y hubo palabras, desde que volvió la democracia, que se hicieron famosas, con Alfonsín el tercer movimiento histórico, con Néstor Kirchner, la transversalidad, en fin, se generan estos neologismos que ojalá tuviesen densidad. Pero el problema es que no tienen densidad, tienen enunciados, pero después son puro vacío. Bueno, pues vengo un poco más para acá, antes de otra vez mirar el 2023. Porque algo que nos decía nuestro colega en la casa de Cristina Kirchner, Diego Cañete, es... Todos los días la militancia va a ir de 8 a 22. Yo, la verdad, me solidarizo con los vecinos de Cristina. Hasta con Cristina Kirchner, te digo, porque escuchar todo el tiempo el bombo. Van a durar, ¿no? Digamos. Pero supongamos que sea así, todo el tiempo con el bombo, los gritos, qué sé yo, es peor que el tránsito. Alguien dijo en el premio, a ver, el del bombo que se calle. Ella dijo, sí, el de la corneta. No, eso a ver, el de la corneta que deje hablar. Dijo otro. Ya, antes tenés razón. Ahora, me quiero venir un poco más para acá porque hoy lo escuchaba el ex juez Ramos Padilla. Y ya convocó una marcha el sábado a las 3 de la tarde en Parque Chacabuco. Digo, y no es cualquier lugar, porque Ciudad de Buenos Aires, generar caos, es como ponerle la piedra en el zapato o mojarle la oreja y generarle conflictos a Horacio Rodríguez Larreta para ponerlo a prueba en esto de tu policía es represiva. Entonces, quiero venir más cerca, si esto es un proceso donde vamos a tener todo el tiempo otra vez a la militancia en las calles que no estaba. Viste que el año pasado por la pandemia se quejaban dentro del Frente de Todos que decían, al final los banderazos los hacía el PRO, salía la gente a reclamar por las libertades que no teníamos y a nosotros no nos dejan. La CGT que quiso con su 17 de octubre salir y no. Alberto Fernández dijo, no, pandemia, demos el ejemplo, no la dejaron, hicieron un acto chico en la CGT. Digo, es como que estuvo contenida la militancia por no poder salir para dar un ejemplo de pandemia. Vamos a ver un proceso al revés de
militancia en las calles cada vez más seguido? Estoy mirando de acá el sábado, si querés, estoy mirando de acá a los próximos días, un poco hasta que baje la espuma de esto. Tenía pocas banderas para levantar el Frente de Todos hasta ahora, y esta bandera, puede gustar o no, pero es una bandera atractiva, defender a Cristina y al gobierno nacional y popular que está siendo perseguido. Esto es algo que mueve, moviliza la militancia. Al gobierno de Alberto Fernández esto le estaba quedando medio flaco, ¿no? Porque no tenía muchas banderas para mostrar o muchos logros. Me parece que por acá puede haber algo, un camino para andar, para un círculo chico. Y dentro del Frente de Todos, yo insisto con esto de que el peronismo... Ayer, por ejemplo, me impactaba, Carlos, Gioja volvió de San Juan y mandaron el video de José Luis Gioja, que no se fue a la casa, se fue directo a la puerta con el resto de los militantes a la casa de Cristina Kirchner, como en esta épica de te bancamos, estamos. Digo, ¿cuánto el peronismo le perdona a Cristina Kirchner que ella dejara de lado al peronismo, sobre todo en su última etapa de gobierno, donde se cerró más con el armado de la cámpora y de ser el cristinismo el que estuviera movilizando más que el peronismo? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo creo que ahí en la viña del Señor hay de todo. Hay quienes quieren preservar sus quintitas con alguna empresa minera, digo, o con lo que fuere. Y eso es un sector. Pero yo he conocido de manera directa también lo que significa en política la obsecuencia. Pero la obsecuencia en función de intereses que preservás. Entonces te dice alguien, la criticaban a Cristina. Estoy hablando de años atrás. Pero vos no sabés, cuando ella no está, las cosas que decimos, eso no sirve. Eso no sirve. La política tiene que tener también un coraje y una valentía para decir, discernir, debatir, cosa que en el Partido Justicialista hace años que no ocurre. Ni siquiera ocurrió cuando yo cumplí un rol. Ahí no pudimos hacerlo. No pudimos hacerlo. No es que yo crea en la partidocracia puramente, porque el peronismo es un movimiento. Sí. Pero ¿dónde están las ideas? Si no estamos discutiendo a ver si yo te volteo a vos o vos me volteás a mí. ¿Cómo es el asunto? Bueno, es lo que está pasando ahora también, porque digo, el diputado del radicalismo de Juntos por el Cambio, Burjaile, está pidiendo el juicio político. Sí, no solo Burjaile, estaba metido en el mismo pedido, está José Luis Espert, el jefe de bloque, Mario Negri, Margarita Stolbizer. Bueno, están pidiendo el juicio político al presidente de la Nación porque en un comunicado, desde su investidura de presidente, salió a bancar a Cristina Kirchner. A ver, uno puede cuestionar que en tu rol de presidente lo hagas, pero ¿qué esperás de tu compañera de fórmula? ¿Que haga qué? ¿Desde dónde? Digo, hay como también esto, yo coincido con vos en esto, de que están todo el tiempo midiéndose a ver cuánto se sostiene un gobierno o cómo se disparan. Hablando de gobierno, uno de los sectores importantes que nos falta ir es a Casa de Gobierno. Y vamos a conocer qué está pasando en La Rosada. Allí está Guillermo Murphy. Guille, buenas tardes. ¿Cómo te va, Mariana? Sin actividad oficial por parte del presidente Alberto Fernández, que se encuentra aquí en la sede del Gobierno Nacional. Llegó en helicóptero minutos después de que Cristina haya terminado su discurso. Bueno, ahora, reitero, sin agenda oficial, sigue aquí. Y vos sabés que se dice que calificó como espléndido las palabras de Cristina, que había estado muy bien, muy satisfecho el presidente con lo expuesto por Cristina Fernández de Kirchner. Luego se tomó el helicóptero que está aquí en el playón, ¿no? Contiguo a la Casa de Gobierno, y el presidente, por ahora te cuento, Mariana, sin movimiento aquí en la Casa Rosada, solamente los dos autos que acostumbran a acercarlo al helicóptero presidencial están ahí detenidos, sin visitas tampoco aquí en la Casa de Gobierno, Casa Rosada, con un clima absolutamente tranquilo también en las afueras de la misma. Bueno, allí estamos entonces pendientes de todo Alberto Fernández. A ver, no fue menor
que Alberto Fernández decidiera hoy no tener agenda oficial. Directamente ya desde ayer no tenía agenda oficial, evidentemente dejando el protagonismo a todo lo que quedara para Cristina Kirchner y las repercusiones que estamos analizando. Guille, gracias. Ya volvemos con vos allí. Sumamos a la charla al abogado constitucionalista Félix Lonigro. ¿Cómo estás, Félix? ¿Cómo estás, Mariana? Estás en un raid, así que te aprovechamos estos minutos. Mira, te lo pregunto concretamente por esta historia de la proscripción que plantea Cristina Kirchner. Desde lo jurídico, ¿cuándo el tribunal tendría una sentencia, en los tiempos judiciales de este proceso de la etapa de la causa de vialidad, ¿cuándo tendría una sentencia? Una sentencia firme. O una sentencia. Una sentencia. Ya sé que voy a hacer. Yo te pregunté la sentencia. No, porque como hablabas de proscripción al principio, sí. Ellos dicen porque que... después voy al tema de la proscripción. Pero ¿cuándo te habría una sentencia? La sentencia va a Primera llegar... instancia. Tribunal Oral fin de año. Sí. Porque creo que el Tribunal Oral va a querer hacerlo antes de que empiece el 2023, que es un año electoral. Claro. Entonces me parece que para separar... van a pretender... No te olvides que, por ejemplo, en la causa de Cuadernos, Páez, los fiscales pidieron la misma pena, 12 años. Claro. Hace más de un año. Todavía no está la sentencia del Tribunal Oral. Esta causa tiene otra sensibilidad. Me parece que el Tribunal Oral va a apurar un poco. Sí. Pero para que la sentencia quede firme, es decir, para que ya no haya instancias de apelación, sí. Y yo diría 2025. ¿2025? Sí. Y ahí, espera, pero con sentencia firme en el 2025, que estamos hablando, yo lo voy a ver en términos electorales, elección legislativa, 2025, mediado del mandato del próximo presidente, sea mismo signo político u otro. ¿Qué pasa con esto de el pedido, si el tribunal hiciera lugar al pedido del fiscal, que es inhabilitarla para ocupar cargos públicos? ¿Qué pasa con Cristina Kirchner en 2023? En la medida que la sentencia no quede firme, el pedido, una condena del Tribunal Oral de inhabilitación y una condena de prisión es inocua, porque hasta que no quede firme no se la puede ejecutar. Así que la realidad es que Cristina Kirchner va a poder ser... A ver, Cristina Fernández, porque, no sé por qué ella tan feminista no usa su apellido de soltera. Va a poder ser candidata en el año 2023. Va a tener fueros si gana... No sé a qué va a ser candidata. No creo que se tire a... Decirle tu teoría que no estaba Félix. Es una hipótesis. No, teoría. Quiero que Félix no que la polarización beneficia objetivamente, hoy por hoy, en la fotografía de hoy, a Cristina y a Macri. Con lo cual puede ser una posibilidad. No digo que vaya a ser esa, pero es posibilidad de que sea candidata a presidenta. Sí. Obviamente después va a lo menor, que es la provincia de Buenos Aires y la enclave ahí, pero yo diría que por lo menos por un tiempo hay que mantener lo ilusorio de la candidatura presidencial. Bueno, hasta por comunicación, te diría. Claro, sí, para no devaluarla de movida a un cargo menor. Claro. Lo que pasa es que si ella es candidata a presidenta, igual va a tener fueros. Los fueros de los presidentes, de los vices, de los jueces, de los ministros, no son de la misma categoría que los de los diputados. Pero si hoy te preguntara a alguien ciudadano común, actualmente, ¿Cristina Kirchner tiene fueros como vicepresidenta? Sí, tiene fueros. Tiene fueros no dados por la Constitución. La Constitución le otorga fueros a los diputados, a los senadores y a los integrantes del Ministerio Público, fiscales y defensores. Y al defensor del pueblo también. Pero los fueros que tiene, hablamos de la inmunidad de expresión y de inmunidad de arresto, los fueros que tiene el presidente, el vice, los jueces y los ministros, son fueros que surgen de la ley de fueros, 25.320 del año 2000-2001, y que la Corte ya los declaró inconstitucionales en el caso Sala, Milagro Sala, en el caso Milman. Entonces, ¿qué podría pasar, supongamos, si Cristina Fernández se presentara como candidata a presidenta y ganara, y después cuando está ejerciendo su mandato, de pronto queda firme esta sentencia? Bueno, ella tendría fueros como presidenta, pero el fiscal podría plantear la inconstitucionalidad de esos fueros para que caigan, para que el juez diga que son inconstitucionales
¿Se imaginan esto? Ah, sí. Ahora, Bueno, pero Mariana, en queda a Argentina todo es disposición. posible. Mariana, discúlpame que te haga dale. un aporte. Vos crees, estás hablando de sentencia firme, y sabés que hoy se abren las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero va a ir a todo. Va a ir a todo, Bueno, con pero- lo cual no sé si llega. No, pero eso, o sea, la sentencia para nosotros queda firme con la Corte. Después las instancias internacionales No se consideran... queda firme internamente con la Corte Suprema. Pero eso estamos hablando para 2025, sentencia firme, y después si hay una apela. Todo estamos hablando del caso de la condena. Sí. Yo lo que pregunto, yo no te digo que hayas leído las 9.000 hojas del expediente ni hayas seguido el minuto a minuto de la causa, pero en términos de lo que planteó el doctor Luciani, el fiscal, lo que contrarresta a Cristina Kirchner de la causa, no de otras cosas conexas que ahí metió otras vinculaciones del expresidente Macri con sus amigos empresarios. Digo, lo que cuestiona es que no hay elementos de prueba, que lo cuestiona el doctor Veraldi, no hay elementos de prueba directos que vinculen a Cristina Kirchner con haber ordenado el direccionamiento del 78% de la obra pública en Santa Cruz a Lázaro Báez y que por lo tanto de eso haya recibido un retorno. Como que no hay un nexo o elementos directos. No hay pruebas directas. Bueno, Mariana, en este tipo de expedientes tan complejos, en materia de corrupción, nunca hay pruebas directas. Tampoco había pruebas directas de que Videla haya matado gente. Se armaron los... Y además él era responsable también por ser presidente de la Nación, integrante de la Junta. O sea, acá hay pero había, espera, no quiero irme del tema, pero ahí había testigos, documentación. Bueno, acá también. información de los campos. No, yo lo que te estoy diciendo, ahí yo comparto con él, porque se ha exagerado tanto a veces que hasta alguien que es inocente puede ser declarado culpable. ¿Con qué? Con una extensión de las responsabilidades, que es exagerado. Yo no quiero meterme en este tema hoy, pero a Ibarra lo destituyeron en una declaración política. Pero Carlos, espera, pero con la extensión de responsabilidades... Sí, lo entiendo, espera, me quiero abrir en este debate, porque con una extensión de las responsabilidades, entonces todo el que fue presidente de la Nación, por algún episodio de corrupción, él es la máxima, o ella es la máxima responsabilidad. Bueno, acá es distinto. Bueno, pero entonces... ¿Es así o no? Entonces lo que... Está bien, yo sigo esta lógica, pero entonces para el expresidente Macri, o para con Menem no hubo condenas, pero con Alfonsín, digo, no hubo vinculaciones directas de causa, salvo Macri, que tiene la que investiga la doctora Capuchetti, que es el origen de la deuda, la toma del préstamo con el Fondo Monetario y hacia dónde se derivó el dinero. Es que en este tipo de pruebas, justamente, esto es un rompecabezas. Cada pieza del rompecabezas es una prueba y cuando se juntan y se forma la figura, queda armada la figura. Sí. Acá pasa lo mismo, queda armada la figura delictiva. Pero Félix, vos tenés que demostrar que Cristina, ¿sí? Pero no lo digo en defensa de Cristina, vos tenés que demostrar que un presidente, sí, más allá de que uno puede decir es el que levanta o baja el pulgar con las cosas, que haya documentación o que haya información que respalde que efectivamente dijo, bueno, yo voy a direccionar la obra pública a Félix Lonigro y de eso voy a recibir, si vos recibís 10, yo me quedo con 3. O sea, bueno, todo esto que vos decís, después de haber escuchado a Luciani, todo esto quedó acreditado. ¿Vos decís que es sólido entonces la presentación? Mira, me animo a decirte algo más. La asociación ilícita, que es una de las dos figuras por las cuales se condenó, se pidió la condena. Sí. Asociación ilícita y defraudación, ¿no? La figura de la asociación ilícita es muy difícil de probar. Muy difícil. Creo que hay una jurisprudencia de una barra brava de un club de fútbol, nada más como firme. Es complicado. Es muy complicada. Pero no obstante, tan contundente fue la prueba de Luciani, o de la Fiscalía, vamos a hablar del Ministerio Público, tan contundente fue que yo creo que quedaron acreditados los 3 requisitos de una asociación, que son banda de 3 o más personas, acá eran varios. Al menos hay 13, ¿no? Imputados. Organización criminal. La organización criminal es constitución del grupo para delinquir con ese objetivo. Es un tema, hay una finalidad concreta.
explícita. Explícita. Y que arrancó antes de que asuma Néstor Kirchner con la creación de Austral Construcciones. Sí, los famosos 48 horas antes de que llegara Néstor Kirchner al poder. Entonces, y se consumó y se terminó de consumar con la premeditada omisión de controles del Estado Nacional, Vialidad y otros organismos. Se terminó de conformar. A ver, hasta se pudo prever o previeron la muerte de Báez. Le hicieron firmar un testamento que prohibía a los herederos no continuar con todo esto. O sea, indudablemente era una organización criminal y que además el tercer requisito es sostenimiento en el tiempo, 20 años. Entonces, realmente, cuando uno ve cómo se armó todo esto, queda constituida la asociación criminal. A ver, el Código Penal dice banda de delincuentes, banda criminal. Es duro esto. Bueno, pero voy un paso más. Cuando Cristina Kirchner plantea que la Fiscalía, los doctores Luciani y Mola, no miran el rol de Nicolás Caputo en el diálogo con José López, y que están en la causa, y los muestra ella ahora en Twitter, los distintos diálogos por WhatsApp que mantienen. ¿Pero qué tiene que ver con esta causa? Pero se toma del teléfono de José López, que es con quienes tenía vinculación y con quienes pedía coima. Pero Caputo no está vinculado en esta causa. Es decir, es lo mismo que lo de Cristina Fernández hoy fue insólito. Casi hasta incriminó a Néstor Kirchner por el tema de haber firmado la unión de Cablevisión. Bueno, ahí hay un tema político. Hay un tema político. Eso costó, pero la fusión de Cablevisión, eso que después la disolvió en poco tiempo. Pero hay un tema político. Algunos kirchneristas para dar negro, que vienen desde hace años, querían generar una suerte de dicotomía entre el accionar de Néstor Kirchner, que vos lo sabés muy bien por el derecho penal, ya estaba muerto, y Cristina, que no sabía nada. Eso fue en un principio. Lo que pasa es que me parece que después hubo elementos que se fueron dando que desbarataron esa teoría, ¿no? Esa conspiración, o digamos... Bueno, pero está bien, pero son... O sea, hoy mezcló todo. Se supone que ella hoy... Está bien que hizo derivaciones de otras cosas que debieron investigar y no se investigaron. A ver, yo te lo tomo. Y que ella no denunció. Está bien, pero entonces yo te pregunto esto. Si la causa es Vialidad Nacional, Santa Cruz. Digo, hubo un direccionamiento en la investigación también, porque vos asumís un cargo y decís, bueno, yo voy a hacer la auditoría de todo. Y te enfocás en una provincia solamente cuando tenés otros 23 distritos que también tienen demora en la obra pública, que seguramente también tienen connivencia con empresarios para hacer obra pública, que también tienen retorno, seguramente deben tener retorno, y a lo único que se ocuparon fue de mirar Santa Cruz específicamente. Bueno, pero lo que pasa es que en Santa Cruz el 80% de la obra pública terminó en manos de uno solo. Y además, después de eso, violando todas las leyes en esa materia, en materia de licitaciones, no se controló que esas obras públicas se terminaran. La mitad, más de la mitad, ni se terminaron. 27 se terminaron y 24 no. Y además se pagaban por adelantado, no un 30%, un 40%, la totalidad. Con lo cual, indudable, y en los tiempos, lo que quedó demostrado en el caso de Luciani, es que si, por ejemplo, ahora no me acuerdo bien los plazos, pero si, por ejemplo, lo normal es pagarle al contratista a 180 días, se le pagaba en 30 días. Es decir, una afectación al principio de igualdad de la ley también con otros oferentes. Sí. O sea, acá lo que se hace es una comprobación en base a algo, en base a un ejemplo concreto que demuestra que acá, aunque sea solo por eso, existió una premeditación de quedarse con fondos públicos. Pero vuelvo al tema. ¿Por qué la responsabilidad no recae como figura máxima en Julio De Vido, que era el ministro de Planificación, que para él la Fiscalía pidió 10 años, y recae directamente en Cristina Kirchner, que es lo que ella termina planteando en su discurso hoy, y vuelve a insistir que el doctor Veraldi esto lo plantea, y cito al doctor Veraldi porque fue ayer la exposición que hizo, que no hay un vínculo directo, o sea, como diciendo, bueno, la máxima responsabilidad era el entonces ministro de Planificación. Pero ¿dónde ese dinero que retornaba
¿no? Era la obra pública que se concesionaba a Baez y el dinero que retornaba. ¿A dónde retornaba? Es decir, ¿de qué manera? Eso está demostrado que es lo que decimos de la asociación ilícita, que no es difícil. Bueno, pero eso, claro, esa es otra causa, en la cual era el famoso alquiler de hoteles, alquiler de habitaciones vacías. ¿Y de quién es Otesur y los Sauces? Y bueno, de propiedad de la familia pero todo eso Kirchner. genera una convicción. Pero en esa siempre señalan que es una causa que inclusive va a dar dolores de cabeza, porque esa hasta hay más documentación que vincula el famoso alquiler de habitaciones a Austral Construcciones y no eran ocupadas, efectivamente, o las ocupaban la mitad los empleados que iban a hacer obra pública en los alrededores del Calafate. Efectivamente. Bueno, pero en esa te diría que hasta el camino hay papeles donde está más allanado. Acá es donde yo quiero entender por dónde la Fiscalía va a terminar resolviendo que Cristina Kirchner era quien efectivamente de todo eso recibía el retorno. Y eso es lo que me parece que es el eje de lo que está planteando, más allá de las acusaciones conexas que plantea Cristina Kirchner. Vuelvo para atrás. Pero esto te lo planteo como un debate de lo que escucho de... No, y es válido, es válido, porque ¿sabes lo que pasa desde la política, te lo digo, no de lo jurídico? Claro. Cuando pagás coimas, nadie te firma un recibo. Nadie. Ni para las boletas electorales, ni para un negocio, ¿me entendés? Entonces, la materialidad de la prueba, más allá de las convicciones o las convergencias, la materialidad de la prueba es todo un tema a discutir. Yo no soy penalista, así que no lo voy a discutir, pero interpreto lo que quiere decir. Yo solo pongo en lo que parece que hoy Félix fuera parte de lo que Cristina Kirchner plantea. ¿Qué posibilidad había de que Cristina Kirchner, presidenta de la Nación, no supiera nada? Bueno, pero eso lo podemos decir vos y yo, que es obvio. Mariana Videla también decía que él no sabía nada de los desaparecidos. Son un ente. Pero por eso, está bien. Eso es obvio, no, pero vos sos el abogado, no yo. En lo jurídico vos tenés que presentar las pruebas que lo ratifiquen. Cuando vos generás una convicción, porque el juez dicta un fallo conforme a ciencia y conciencia. Cuando vos generás una convicción, no podés separarte, no. La verdad es que no hay prueba directa, pero todo lleva a pensar que Cristina Fernández, que era la dueña de Otesur y los Sauces, que era la que en ese momento podía ordenar los controles, porque si se hubiera podido demostrar que Cristina Fernández ordenaba los controles y no se ejecutaban, perfecto, pero había una ausencia de control, había una ausencia de Estado ahí. Y ahí era Cristina Fernández. Entonces, y según la Constitución Nacional, artículo 99, inciso 1, que habría que explicárselo a Massa también, que salió a decir que significa el sistema de responsabilidades, en el Twitter ayer inentendible que escribió, que el presidente de la Nación es el responsable político de la administración pública. Es responsable político, lo dice la Constitución. Entonces, indudablemente, todo conduce a pensar que ahí había alguien que estaba digitando desde arriba, porque no se puede manejar todo eso entre gallos y medias noches sin que se entere el presidente y el vice, ¿no? Está claro. Te quiero agradecer, pues sé que tenés otros compromisos de haber pasado por acá. En un ratito, Carlos, lo que quiero que analicemos es si las pruebas son contundentes. ¿Por qué hay todo un proceso de militancia que sostiene la inocencia? Digo, salieron hoy funcionarios todos a hablar de la inocencia de Cristina Kirchner. ¿Hasta dónde el proyecto político del Frente de Todos pone en juego lo que queda de credibilidad en este déjame aspecto? decirte algo, porque yo ahora me voy a ir, pero esto... No voy a hablar mal de vos. Ay, no, yo porque voy a hablar mal de vos. Te conozco, así que no te voy a hablar. Lo que me encantó de eso, porque es un tema muy, muy de la ciencia política. A ver, los regímenes populistas generan pobreza, ignorancia y fanatismo. ¿Los de derecha o los de izquierda? Los dos. Los dos. No te digo porque es un término medio joker, lo usa todo el mundo y nadie te sabe aproximar al tema populismo. El populismo no es un sistema de gobierno, es una forma de gobierno. Es un método. Está basada en utilizar al pueblo en beneficio propio. Y entonces, ¿al pueblo cómo se lo usa como un instrumento? Se lo usa cuando se lo convierte en dependiente, te convierto en pobre y dependes de mí porque te doy dádivas, subsidios ilimitados. Te convierto en ignorante, así no te das cuenta que lo que te cuento es un disparate y es una mentira.
y te fanatizo. Sí, pero eso es en o la te organizo sociedad. y te doy un Está estatus bien. de dignidad yo te superior prometo que te también, vuelvas... Para que crea, exactamente. de dignidad superior. Sí, Bueno. pero eso es en el análisis social. Yo te prometo que te vuelvo a llamar para eso. Otra es en el político. Yo estoy hablando no de la sociedad. ¿Qué es político esto? De la militancia, el que te Con sigue, que la Cristina tiene no se claro jode, todo esto. Mariana, con Cristina no se jode. Y yo creo que un ser pensante dice, no se jode con $1.000 millones del erario público, Sí. no se jode con la República, no se jode con el Poder Judicial, no se jode con la independencia y el buen funcionamiento de las instituciones. Gracias, Félix, por haber venido. Por favor. Muchas gracias. Y queda pendiente... Sí, me quedo, yo me ¿Te quedo. quedás, no? Vamos a un Claro, corte, quedás algo. hasta las 5, Sí. ¿no? Tenemos Ah, 40 con minutos. usted a muerte. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a tomar contacto en el Senado de la Nación. Bueno, pues vamos a aprovechar entonces a señalar que hoy en lo que es el Senado de la Nación, el encuentro de la mesa de trabajo en todo lo que tiene que ver con ni más ni menos que el proceso para la creación de fiscalías y también de lo que tiene que ver con el trabajo en Santa Fe de la mejora de la justicia, allí con el senador Roberto Mirabella. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Soy Mariana Contartesi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Me escucha, Roberto? No me escucha. Bueno, vamos a ir al corte. En un ratito tomamos contacto con él, así charlamos también de lo que está pasando hoy en el Congreso, que la tiene a Cristina de protagonista. Ya volvemos. Bueno, ahora sí, retomamos contacto allí en el Congreso. Está el diputado Roberto Mirabella. Diputado, buenas tardes. Soy Mariana Contartesi. ¿Cómo le va? Hola Mariana, ¿cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Me escucha perfecto ahora, ¿no? Lo escucha perfecto. Sí. Bueno, fantástico. Sé que está por ingresar a una reunión. Me parece importante contar, sobre todo en el estado delicado de situación que está la provincia de Santa Fe, la relevancia del trabajo que están haciendo para la creación de nuevas fiscalías y del reordenamiento del sistema judicial y de incorporar más elementos justamente para, entre otras cosas, el combate del narcotráfico. Es así, efectivamente. Una de las aristas más importantes que tenemos es el tema de cómo fortalecemos la justicia federal en mi provincia. Una justicia más ágil, más rápida, más transparente. Queremos que se implemente el sistema acusatorio. Cuando se reformó el Código Penal en el 2014, se comenzó con la implementación. Recién vamos por Salta y Jujuy. La próxima jurisdicción es precisamente la provincia de Santa Fe. Tuvimos varias reuniones con el gobernador Perotti y todos los legisladores por Santa Fe de todos los partidos pudimos unificar un texto y presentar un proyecto para que tengamos más fiscalías que se dediquen a la investigación, más juzgados de garantía y podamos tener una justicia federal a tono para el combate de la narcocriminalidad. El tema clave que tiene que ver, uno de los temas, es tener una justicia federal acorde para combatir un narcotráfico que ha tenido una proliferación muy grande en mi provincia. Bueno, ¿y esto cuándo avanzaría en el Congreso? Ustedes ahora estaban en comisión, están dentro de lo que es el Senado, de las comisiones. Ahora tenemos una reunión precisamente entre senadores nacionales y diputados nacionales de las diferentes bancadas porque queremos avanzar con este proyecto. Lo que estamos es sensibilizando y además contando cómo hicimos para trabajar este proyecto, qué significa, para qué sirve y que esto no es un parche de lo que fue la reforma del sistema federal hace 2 años atrás. Esto es totalmente otra cosa. Esto va en la perspectiva de fortalecer la justicia federal para implementar el sistema acusatorio. Necesitamos constituir la bicameral, ya diputados designó quienes vamos a formar esta bicameral, falta el Senado de la Nación, y avanzar en este proyecto de ley para que se apruebe, porque tenemos que contarles
¿por qué vamos a avanzar exclusivamente con la provincia de Santa Fe? Necesitamos ahí porque el tema de la narcocriminalidad en Rosario y Gran Rosario ha avanzado de una manera notable y la justicia federal y lo que necesitamos de la justicia federal es hoy muy urgente. Bueno, se lo pregunto que son fiscalías, esto para los santafesinos que nos están viendo. Estos son fiscalías específicas que se ocupen únicamente de delitos contra el narcotráfico. O sea, porque están atestados también de otros delitos que tienen que estar ocupándose y es difícil de resolver cuando prolifera cada vez más el delito. Y mueren ya en lo que va del año más de 150 personas, involucradas o no, pero que mueren en circunstancias de enfrentamiento entre bandas narco. El sistema acusatorio lo que va a permitir es que haya un rol claro de los fiscales, que son los que investigan, el juez que oficia de garantía y la defensa del imputado. Las audiencias son públicas, todo tiene tiempos más rápidos, es mucho más ágil y no van a quedar expedientes escritos en cajones como se ha demostrado en algunos juicios que quedaron durante años de investigaciones que se llevaban adelante. El sistema acusatorio en la justicia ordinaria de mi provincia se viene aplicando desde hace 8 años. Esto es lo que queremos para la justicia federal. En el año 2014 el Código Procesal Penal instrumentó esta nueva modalidad para los temas penales. Sí. Solamente se pudo avanzar en Salta y Jujuy. Bueno, lo que queremos es que se avance en todo el país. La próxima circunscripción va a ser Rosario, Santa Fe, y esto es necesario e imperioso que lo empecemos a implementar. El proyecto de ley es para fortalecer la creación de fiscalías, de juzgados de garantía para la implementación del acusatorio. Bien. Y por último le pregunto, en este contexto coyuntural donde la vicepresidenta hizo su exposición respecto a la causa en la que está siendo juzgada por desvío en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, digo, ¿cómo impacta esto dentro del espacio y allí en el Congreso? Porque había escuchado a Martín Lustó diciendo que las comisiones hoy estaban paradas justamente por lo que pasaba con Cristina, pero ustedes se van a juntar en un ratito. A ver, yo creo que te puedo decir 3 comentarios. La primera, yo soy un defensor de nuestro sistema democrático, el Estado de Derecho, la división de poderes, y en ese contexto y en ese marco uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y me parece que acá hubo prejuzgamientos previos a lo que está llevándose adelante en el juicio. En segundo lugar, me parece que la gente está un poquito cansada de tantos dimes y diretes y que persigamos dirigentes políticos y utilicemos a la justicia para perseguir dirigentes políticos. Creo que la Argentina hoy necesita mirar hacia adelante, tener una visión de desarrollo, mirar lo que pasa en el interior productivo del país, porque ahí están las respuestas. Y en tercer lugar, me parece a mí que también existe una doble vara. Hay situaciones que se instrumentan de una manera, esta figura de la asociación ilícita es muy difícil de comprobar y me parece a mí que se están usando artimañas para avanzar en una cuestión que tiene más que ver con la persecución política que judicial, con lo cual me parece a mí que esto no le hace bien ni al Estado de Derecho ni a la democracia argentina. Diputado, gracias por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, vamos, yo quiero que me respondas, Carlos, algo que charlábamos en el bloque anterior, porque yo entiendo que Félix Lonigro, el doctor constitucionalista, planteaba esto de a la sociedad, esto de mantenerla empobrecida, bajo relatos y demás, puede estar en sumisión. Pero para la militancia política, para los dirigentes políticos que salen en defensa de Cristina Kirchner y que señalan ella no es culpable, ella no es responsable. ¿Cómo es la lógica en la política de sostener esto si para la justicia podríamos estar a un paso de que sea condenada por un delito de corrupción? Mira, Mariana, creo que el concepto que podría de alguna manera sintetizar la diferencia, la pregunta que vos me estás marcando con qué se comprende como militancia, es lo que explicaría que hay diversos grupos con distintos intereses, con distintos ideales, con distintas convicciones, con distintas trayectorias, sobre todo en un movimiento tan multitudinario como es el peronismo y su derivación del kirchnerismo. No vamos a entrar a discutir eso ahora.
Hay un montón de cuestiones. Quizá ciertos sectores etarios necesitan creer en algo, sea quien fuere la persona. Ahí yo veo manifestaciones de devoción y de fanatismo en personas que realmente no resisten el menor análisis, digo de dirigentes, no resisten el menor análisis de las cosas que dicen. Pero bueno, ¿sabés lo que pasa? Y quizá otro día lo podemos conversar con más profundidad. Se está imponiendo cada vez más la democracia emocional. Y esto quiere decir que, si bien durante los últimos 2 siglos y pico nosotros estuvimos más cerca de lo que era la racionalidad, el racionalismo, bueno, todo lo que hace a la era, a partir, yo te diría, para poner una fecha, a partir de que la política en general en el mundo se empieza a mezclar mucho con el miedo, y yo te diría una fecha, es el 11 de septiembre del 2001. Está bien, como quieras. Empieza una generación nueva, no una generación etaria, una generación de fenómenos distintos, más las nuevas tecnologías, que reducen el papel de la racionalidad o de la inteligencia y te llevan más al impacto de la emocionalidad, que tiene mucho que ver con la imagen. Bueno, y con esto, cuando abríamos nuestra charla, yo te mostraba a Cristina Kirchner en el balcón del Senado, saludando a la militancia, bueno, y arengando y cantando una parte de la marcha peronista. Ahí hay mucho este concepto de democracia emocional. Lo tomo porque me parece que va a ser clave para la elección del 2023 también. Es ya bastante clave, pero yo creo que a mí me gusta estudiar estos temas, me gustaría profundizarlo mucho más, y hay bastante buena literatura escrita, ¿no? O sea, bueno, tenés a un tipo como Manes que se especializa en lo cognitivo, pero no deja de lado el factor emocional. Lo que me queda pendiente, y lo charlamos después de la pausa, es si este proceso de democracia emocional puede manipular a un sector de la opinión pública. Absolutamente, claro. ¿Sí? Dale. No, te lo contesto. Sí, porque me parece que ahí entra otro factor. Vamos a discutir qué es manipular. Pero bueno, ahí está, que me abrís otra ventana. En un ratito, Carlos, lo charlamos. Mientras tanto, Sergio Massa, porque es esto que hablábamos con Carlos Campolongo, digo, en las 3 patas del gobierno está Alberto Fernández, que miraba el discurso de Cristina Kirchner desde Olivos con Mario Ishi, con el intendente de José Cepaz, que lo recordarás, su poncho rojo y negro, regalo de Carlos Menem, él siempre dijo que era así. Mirando el discurso de Cristina Kirchner, dijo que estaba espléndida. Esto es lo que hizo trascender a la prensa, que el discurso de Cristina fue espléndido, ella estaba espléndida con toda la presentación. Y Cristina Kirchner desde el Senado, reunión con Máximo Kirchner, Guado de Pedro. Y Sergio Massa acaba de tuitear, Sergio Massa. Y dice, hace 20 días iniciamos el camino al frente del Ministerio de Economía. O sea, hace 20 días que es ministro de Economía. Primero, uno de los compromisos que marcan nuestra hoja de ruta es el orden fiscal de los gastos del Estado, pone Sergio Massa. Y después de allí, en otro tuit, lo que plantea Massa es, hoy el gobierno anunció el congelamiento de contrataciones, que esto es lo más relevante. Hoy el gobierno anunció el congelamiento de contrataciones de la planta estatal, empresas y sociedades del Estado, así como privadas prestadoras de servicio. Las nóminas de personal serán monitoreadas e informadas mes a mes por el INDEC, que es organismo que depende de Marco Labaña. Y después lo que vamos a tener que analizar en detalle va a tener que ver con otros gastos que está recortando el gobierno nacional y que ya están empezando a hacer ruido, sobre todo en materia educativa, obra pública, vivienda. La que no tocaron es el área de desarrollo social, pero que evidentemente están marcando el rumbo de los ajustes de la economía, ya con la lapicera no solo de Massa, sino del flamante viceministro Sergio Rubinstein. Ya volvemos.
Bueno, vamos a ver cómo está, porque entiendo que todavía debe estar Cristina Kirchner dentro de su despacho en el Senado. Vamos a consultárselo. Allí está trabajando en vivo Marcelo Padovani. Marce. Sí, ahí estamos, Mariana. Hace aproximadamente media hora que se da o se está dando esta imagen que vemos a través de la 24, que es la gente concentrada aquí en esta esquina, en Hipólito Yrigoyen. ¿Por qué digo esto? Porque en principio estaban exactamente frente a la puerta del Senado, ahora se han trasladado aquí hacia la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Se ha formado como un cordón humano de los dos lados. Esto evidentemente tiene que ver con permitir la salida rápida del vehículo que traslada a la vicepresidenta Cristina Fernández, o que va a trasladar a la vicepresidenta hacia su domicilio allí en Recoleta. Pero bueno, todavía nada hace prever que salga en lo inmediato, Mariana. La gente se ha llegado hasta la esquina de manera espontánea, te diría, para armar este cordón, pero de hecho veo que la puerta todavía está con una cadena, así que bueno, todavía evidentemente falta un rato para que salga la vicepresidenta de la Nación. Claro. Bueno, allí, Marcelo, una de las manifestaciones que se está dando de manera pública en apoyo a Cristina Kirchner, mientras también estamos allí en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner, donde hay otra de las manifestaciones que señalan que, como nos decía Diego Cañete, que va a estar, van a ir todos los días allí a estar en apoyo a Cristina, y una organización que convocó el ex juez Ramos Padilla para el sábado en el Parque Chacabuco para salir a bancar a Cristina. Ya volvemos, Marce, allí con vos, tenés prioridad y estamos con tus imágenes también. ¿Cómo no? Gracias. Y con la de nuestros compañeros allí en Recoleta, los dos puntos protagonistas hoy y que tienen a Cristina Kirchner en la centralidad. Y que, Carlos, algún dirigente, entre ellos Luis Delía, planteó inclusive que podía ser, no dijo un 17 de octubre para Cristina. Te reís porque lo habrás escuchado, pero te sonreís. Pero no solamente por parte de Cristina, tantos han pensado en el 17 de octubre, sí. Chacho Álvarez, por ejemplo. Claro. En fin, pero no hagamos historia ni personalicemos. Sí. No, pero está bien, para recordar... No, está bien, porque digo, pareciera un latiguillo frecuente esto de un 17 de octubre para Cristina. Te lo pregunto en términos de que quieren, no sé, Luis Delía decía hay que salir a cortar calles y rutas y la condenan a Cristina. Digo, viste que hay gente que es como que está temerosa de que otra vez empieza como la ebullición, la conflictividad, ya el conflicto en las calles con los piqueteros, ahora si la militancia también sale y se genera este tipo de ruido. Luis Delía es el mismo que apoyaba a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, que se peleó también. Peleó después. Sí, cuando Néstor lo sacó de la federación. ¿Y por qué se habrá peleado? ¿Tendrá algún acceso más fácil ahora que le habrá dado la Casa de Gobierno? Sí. Digo, porque yo creo que hay que tener... Yo no juzgo al otro, pero hay que tener coherencia. Y yo lo conozco hace muchos años, a Luis Delía. ¿Y qué pasó con este Luis Delía? No era lo que es hoy, que es tan veleta como tantos otros. No lo es. Era un tipo que con la agrupación, que estaba otro compañero que yo conocía desde hace mucho, López, PAN, Paz y Trabajo era la de la CGT, pero bueno, era Techo, no sé... Sí, Federación Tierra y Vivienda. Tierra y Vivienda. El FTV. Pero la verdad es que no, yo creo que seguir instando a una agitación por la agitación misma no conduce a ningún lado, es funcional a la grieta que vos estabas reseñando antes. No es así la política, no está la sociedad argentina. ¿O te crees que solamente es ese grupo respetable que está allí expresando sus ideas, o en la Recoleta? ¿Te crees que eso es la mayoría de la sociedad argentina? No lo es, ¿viste? La mayoría de la sociedad argentina, la mitad casi al menos, está bajo la línea de pobreza y la indigencia. Ese es el tema que hay que pensar, no la agitación. Mirá, hubo un presidente, que no voy a nombrar quién era, por supuesto, que decía, vea, en la doctrina, decía, no se puede eludir la idea. Ahora, la idea sin acción es pura teoría. La teoría
Sin acción es pura agitación. No se puede estar agitando todo el tiempo a la sociedad. Sobre todo una sociedad que está pidiendo más tranquilidad, serenidad, ampliación de un horizonte. Pero además, Carlos, mira, lo veía en distintos sondeos de opinión que vos también consumís para ver un poco el pulso social. Vos sabés que cuando se le pregunta a un sector de la sociedad cómo estaba el año pasado, y te ponía mal. ¿Cómo está en este presente? Te pone mal el mismo porcentaje. ¿Y cómo cree que va a estar dentro de 6 meses? Igual de mal o peor. Y cuando lo ves en términos relativos, decir, bueno, tu economía estaba mal antes, está mal ahora y va a estar mal. No, tal vez tuvo variaciones y mejoras. El problema es en la estabilidad y en la certidumbre, que es donde tienen esta sensación de que el año pasado era igual, que este presente es igual y que el futuro va a ser igual, porque no hay certidumbre de paz social, de tranquilidad y de hacia dónde, habrá que ver más ahora con estos cambios que está planteando, hacia dónde va a llevar el rumbo económico, si es haber una mejora sustancial en el bolsillo de una clase media que está agobiada, pues las clases pobres y bajas reciben asistencia. El que tiene plata en la Argentina la va a seguir teniendo, el que está bien acomodado. El problema es la gran masa de gente, clase media argentina, trabajadora, que no encuentra o cada vez se encuentra más caro todo y no recibe un incremento acorde a la inflación que vive. O sea, que es esa gran masa que entiende que todo es igual hoy. Malo antes, malo ahora y malo en el futuro. Es lo que nos diferenciaba en nuestro continente de muchos de nuestros países hermanos. La Argentina tenía, años atrás, una fortísima clase media. Sí. Y eso fue la sumatoria de diversos proyectos. No voy a decir solamente el peronismo, en parte el conservadurismo, en parte el peronismo y demás. Esto para mí es fundamental porque vos lo estabas diciendo antes. El problema es que invítame a otro programa que vengo con gusto. Viene, Luisa, escúchalo. Yo lo que te digo es que esto que denominábamos la democracia sentimental tiene su parte innegable. Todos somos seres emotivos, de alguna manera. Pero somos también seres racionales. Ahora, cuando por distintas circunstancias no tenés creencia en las instituciones, no tenés creencia en el horizonte próximo que pueda mejorar, se te genera un gran vacío que lo tenés que llenar con algo. Los pibes más jóvenes por ahí lo llenan con fulano de tal, los otros con fulano de tal. O se van, Carlos, porque yo miré, mira, hace unos días me mandaron de la Fundación Colsecor un trabajo que entre otros lo tiene Mario Riorda como protagonista, ¿no? Importante comunicador y consultor. Y le preguntaban a los jóvenes cuál era su expectativa en la Argentina. Y el 80% decía que se quieren ir del país. Pero porque ni tan siquiera quieren seguir. Vos decís, bueno, todas las generaciones nos hemos querido ir en algún momento para ver mundo y volver. Y acá no es ese planteo. Acá el planteo es irse para ver si desde otro lado, no importa haciendo qué afuera, pero si desde otro lado generan otra cosa y otra expectativa distinta a la que se está planteando acá. Alguna vez yo estudié uno de los procesos electorales en Irlanda. Y una de las, yo te diría, exigencias, formulaciones, premisas que se dio en esa campaña en Irlanda es ni un solo irlandés más fuera de Irlanda. Eso era un proyecto. Claro. Era un proyecto donde es para el siglo XXI. No te estoy diciendo que hay que vivir solamente con lo nuestro, que hay que encerrarse. No. Pero hay cuestiones que tienen que ver con nuestra memoria, nuestros rituales, nuestras costumbres y, por supuesto, además, con un nivel mínimamente digno de vida. Yo no veo que estemos pensando eso en la Argentina. Esto es lo que me preocupa a mí. Y porque estamos, Carlos, porque estamos en el proceso en el cual hay que primero bajar la inflación, no saben cómo, a como dé lugar. Una inflación 80%. Es como que hay problemas que son de larga data y resueltos, que se profundizaron,
y que no avanzan. Mira, permíteme que lo sumo, y hablando de economía, sí, a Ignacio Liberadol, que siempre tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas tardes. Diana, buenas tardes. Gracias. A ver, recién Massa hizo un posteo, dijo hoy es mi día número 20 en el Ministerio de Economía, ya hicimos lo que son los recortes en el Estado, de ingreso de personal y demás, pero empezó a hacer ruido otros recortes que llevan la firma de Rubinstein, está claro, en su primer día, que tienen que ver con otras áreas, de la parte de vivienda, de obras públicas y de educación. Digo, ¿había que ir hacia ese punto? ¿Cuál es tu primer análisis? Bueno, quizá en el balance de estos 20 días, lo que se ve es que el plan de Massa tenía por lo menos 3 partes en la parte inicial, que es el ajuste fiscal, el ajuste monetario y la acumulación de reserva, ¿no? Y las 2 primeras partes habían generado entusiasmo en el mercado, ¿no? Algunos anuncios que dieron señales sobre la motivación que tenía el gobierno para ir reduciendo el gasto, ir ajustando el déficit y después ir avanzando en la parte monetaria, que era con una suba de tasas mucho más agresiva de la que se había visto durante la primera parte del gobierno. Lo que está pasando ahora es que el mercado está pidiendo señales más concretas, por ejemplo, sobre la acumulación de reservas. Todo lo que había prometido Massa los primeros días para el fortalecimiento de las reservas del Banco Central no se está consiguiendo. Había incluso él hablado de un ingreso de 5.000 millones de dólares por exportaciones en los primeros 60 días. Después bajaron esa estimación a 1.000 millones de dólares para esta semana y lo que se vio por ahora es que las cerealeras aportaron solamente 250 millones de dólares, lo que está mostrando es que les empieza a complicar la tercera parte del plan empieza a complicarse y es lo que explica que la brecha cambiaria, por ejemplo, o algunos indicadores en el mercado estén mostrando que hay mayor desconfianza sobre las perspectivas del plan de Massa. Espera, esto y yo justo, perdóname que te interrumpí porque era el concepto clave, o sea, sentándose con el sector agropecuario, lograron apenas un cuarto del dinero que tenían previsto, y ni un cuarto me parece, porque eran 2.000 millones de dólares y vos decís que 250 millones apenas pudieron recaudar y que este proceso hace obviamente que tambalee parte de lo que es este esquema y por eso tienen que ir ahora a echar mano de otros sectores del Estado para hacer los ajustes. Exactamente, eso es lo que se ve en las primeras estadísticas, en el impacto en las reservas del Banco Central muestra un ingreso de más o menos 250 millones de dólares. Pero lo que está mostrando esto es que el gobierno no logra romper la dinámica cambiaria que estaba mostrando que estas expectativas de devaluación del mercado le hacían restar reservas al Banco Central. Hacia adelante no hay ninguna expectativa por ahora de que esto se vaya a calmar y por eso la brecha cambiaria se mantiene por encima del 100%, el Banco Central sigue perdiendo reservas y vemos aprietos las que de Miguel Pérez en el Banco Central. Gracias por este contacto, ya otro día hablaremos con más tiempo también. Un beso grande. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Carlos, placer tenerte Yo también, en la tarde de hoy. Me encanta y vas a volver. Invítame. Fijo. Lili, gracias. Hasta mañana. Lili, ¿qué aportes hoy? Es una locura. Escuché, aprendí un montón acá con el profesor. Te quiero, amiga. Yo aprovecho a aprender, escúchame. Gracias. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. ¿Está Vilouta? Sí, ¿Está Vilouta llegando siempre Vilouta? Aunque no lo veamos, siempre está. Siempre. Nos esperamos mañana a las 3 de la tarde. Chao, buena tarde.